Desde este cielo turquesa, como lo describió Chopin cuando estuvo en Mallorca, esta isla ofrece en su desgastada costa un mundo de grandes posibilidades para la exploración y la aventura. La erosión kárstica que produce la formación de cuevas externamente también moldea las rocas con formas peculiares, dejando enormes bóvedas en los acantilados que son azotados por el mar. Esta peculiaridad, acantilados con caída limpia al agua, junto a un clima agradable casi todo el año, es la que ha convertido a estas paredes en una refrescante tentación para cualquier acalorado amante del vértigo. Es corriente encontrar durante todo el año escaladores de todo el mundo acampando cerca de los acantilados mallorquines. Calabarques se ha convertido en el campamento hippie de moda al estilo del legendario Campo 4 de Yosemite en los años 70 o el Verdón en los 80. Este lugar es para los escaladores lo que Hawái para los surferos, la cuna y la meca. El psicoblock, o escalada en solitario sobre el mar, deep water soling, que llaman los ingleses, es una derivación a medio camino entre el bloque o boulder y la escalada deportiva, limpia y sin cuerda. Este tipo de escalada se practica normalmente en acantilados en marea alta, y lo que empezó siendo un mero pasatiempo para los meses de verano se ha convertido en una de las alternativas más libres de escalada. Un bañador y unos pies de gato, y a veces se puede prescindir de ambos. Es probable que en breve volvamos a filmar a este lugar, pero el mundo que venimos buscando ahora está oculto en el mar, a varios metros de profundidad. Allí nos esperan dos barcos hundidos. Mientras tanto, tierra adentro, Xisco Gracia y Bernat Clamor están a punto de continuar su aventura de exploración, ya en solitario, por la cueva de Sagleda. En ocasiones hacemos exploración en solitario y aunque vayamos varios a la misma cavidad, lo normal es que cada uno tiene una misión, una tarea, y nos solemos separar dentro de la cueva y no nos volvemos a ver pues, hasta la salida. Cada uno hace pues, una actividad, o topografía, o exploración, o puede ser que varias cosas a la vez. Y bueno, puede ser que sea exploración en ocasiones en solitario. Cuando se explora, las galerías se suelen ensuciar bastante. Entonces implica que sea mucho más seguro la exploración en solitario que no en pareja. A lo largo de los años nos hemos dado cuenta que en este tipo de cuevas es más seguro bucear solo que dos personas o tres personas. Porque sobre todo la entrada es muy limpia, pero la salida en según qué galerías la visibilidad es completamente cero. En estas zonas donde la visibilidad no es buena, si uno va solo sabe perfectamente lo que está haciendo. Y más que nada de esto. Y después, la otra razón es porque solo somos dos, a veces viene más gente, pero normalmente a las zonas más lejanas solo somos dos que estamos trabajando y así podemos multiplicar por dos el trabajo. A partir de ahora, Xisco seguirá un camino ya conocido, topografiando una parte de la cueva en la que ya ha estado anteriormente. Para ello, irá documentando el recorrido con apuntes en una pequeña libreta.
Por el contrario, Barnat se dispone a explorar una nueva galería. El método de trabajo topográfico debe ser riguroso y metódico, y sigue normalmente una pauta. Primero, se explora instalando el hilo guía, que está numerado cada 5 metros. Después, en posteriores inmersiones, se toman las poligonales con la brújula y se anota la profundidad. Más adelante, se vuelve a las zonas de trabajo con las poligonales trazadas en papel milimetrado sumergible y se dibujan los contornos de las paredes. Para tomar los datos de profundidad de techo y fondo, será necesario volver en fechas posteriores, cuando el sedimento levantado tras el paso de los buceadores se haya posado. Este sistema topográfico implica muchos días de trabajo, pero a cambio ofrece el conocimiento preciso de estas últimas zonas desconocidas de la superficie terrestre. Pero además, disponer de estos informes es la mejor forma para proseguir con la exploración de nuevas galerías. Sin ellos, sería muy complicado enfrentarse a la complejidad de estas cavidades mallorquinas. Mientras la galería conocida que Xisco seguía no tenía otra salida y optó por regresar a la entrada, Barnat va a encontrar una luz inesperada al fondo del túnel. La del sol del puerto de Porto Colom. Bé, jo després d'una bona bussejada he sortit aquí a la mar i és un lloc divertit per anar a fer una Coca-Cola de fora. Tu? Jo he aconseguit passar per l'estretó, he arribat a una sala bastant ampla, a més informació guapa, però després aquí per venir a l'Hostalpedà d'una manera. Si hi ha molt millor... Crec que serà millor entrar per el pou. Entrar per el pou, baixant cordes i després ja veurem, aquí tenim bona pinta. No sé si conseguimos ir. Pero durante nuestra estancia en Mallorca hemos podido rescatar otros misterios que nos recuerdan algunos sucesos terribles de la Segunda Guerra Mundial. Los barcos están aquí a 9 millas náuticas, están 500 metros uno del otro y están saliendo del puerto de Pollensa aproximadamente rumbo a Menorca, que sería un rumbo 90. Y el fondo que vemos aquí pues corresponde con la carta esta de batimetría, es como de arena de cascajo, de arena gruesa y de algunas rocas aisladas. Están casi aproximadamente unos 500 metros uno del otro. Si fondeamos un poco justo por la proa, lo primero es hacer, yo creo, un plano de justo de la proa. Hay que alejarse un poquito y llegar por aquí, ¿sabes? Hacer un contraluz o lo que sea,
Yo creo que es lo único que se puede aprovechar de la zona de la proa, porque el resto está bastante Vale, Óscar se tumbará en el fondo para filmar a contraluz, ¿no? Como siempre. Bastante lejos, te quedas abajo. y lo que hacemos es venir despacito Vale. por aquí. Depende de qué minuto de inmersión estuvimos. Está claro que en el minuto 17 hay que empezar a buscar el cabo para ascender, o ascender entre aguas y lanzar una boya. Pero según qué minuto sea, hay que darle 2 o 3 minutos al cañón. Bueno, para entender qué hacen estos dos destructores italianos aquí en aguas de Pollensa, habría que retrotraerse un poco hacia hechos de la Segunda Guerra Mundial. El año 1943, el gobierno italiano declara un armisticio, que es casi una rendición, y acuerda con los aliados entregar su flota entregarla en Malta. Los alemanes se enteran de ello y, habiendo sido aliados, atacan a la flota italiana a la altura de los Estrechos de Bonifacio, en Cerdeña. Hunden el acorazado Roma, y la flota se desperdiga. Unos van hacia Argelia, otros hacia La Valeta, y 4 acaban en Menorca y 3 acaban aquí. El 10 de septiembre entran el Orsa, el Pegaso y el Impetuoso, que eran cazatorpederos, aunque realmente son del tamaño de una fragata de unos 90 metros, y esa misma noche 2 de los capitanes deciden no entregar sus barcos a los aliados y hundirlos. Bueno, pues lo que más nos costó, lógicamente, es encontrar un barco hundido a esa profundidad, simplemente con la sonda, señas, en un lugar donde hay muchísimas piedras que pueden reflejarse en la sonda como si fuesen barcos o pecios, y que luego resulta que no lo eran. El principal problema en este tipo de inmersiones es que obviamente están a casi 100 metros de profundidad, y a esa profundidad pues el aire normal que se respira en un buceo recreativo pues no se puede respirar, ¿no? Ahí se necesita unas mezclas con helio y se necesita preparar pues esas mezclas para ese tipo de profundidad. Y sí que a veces pues nos encontramos a veces un poquito de corrientes, porque ya que es una bahía tenemos unas corrientes descendentes, entrantes, y unas corrientes vaciantes en superficie. Requiere estar muy descansado, con la cabeza muy clara, pues porque hay cosas que hay que respetar muy bien, sobre todo el ascenso. Tiene que ser un ascenso es muy lento, muy largo, hace frío normalmente, se tiene sed, pero bueno, la verdad es que compensa la emoción de estar allá abajo, aunque solo sea 15 minutos, a nosotros ya nos compensa todos los esfuerzos que puedan suponer este tipo de buceo. El hundimiento que cerró el paso a Xisco hace que nuestros amigos estén buscando la continuación de la galería, accediendo a la cueva desde otra entrada. Encontrar accesos como este pozo es una ardua tarea previa que requiere, además de la imprescindible colaboración de los informadores, superar la desconfianza de los propietarios de las fincas en las que se encuentran.
Las cuevas litorales, sobre todo la zona de Levante y del Millón de Mallorca, pues son cuevas que tienen una morfología, una forma que se parecen más a las cuevas que están en la zona del Caribe o en el sur de Australia. Ello debido al tipo de roca, la litología en donde se ubican y también al tipo de génesis que tienen. Son cuevas que son muy malas de predecir, no son los típicos tubos de galerías subacuáticas de las cuevas de la mayoría de Europa y otras partes del mundo, sino que están formadas por salas con presencia de muchos hundimientos que a veces lo que te hacen es impedir progresar, sino que te cortan los pasos. Entonces muchas veces tenemos que intentar pues, sortear estos hundimientos para continuar más allá. Y no tienen unas formas a veces muy claras, sino que en cualquier sitio te puedes encontrar pues, continuaciones. También son cuevas muy decoradas, hay muchos espeleotemas, muchas formaciones, con abundantes morfologías de corrosión en las zonas que son más activas. Y la profundidad normalmente no es tampoco excesiva, pero sí que tienen recorridos importantes. De este tipo de cavidades en Europa pues hay realmente muy pocas. Y realmente con la morfología, por ejemplo, como las cuevas más importantes de aquí, pues son únicas a nivel europeo. Estas cuevas se asemejan mucho a las cuevas que hay en México, unas cuevas muy laberínticas y que si no es con un sistema muy exhaustivo de exploración y de topografía sobre todo de topografía, no se puede encontrar la continuación, porque la continuación normalmente está detrás de hundimientos de las galerías que te tapan grandes continuaciones. Por ejemplo, uno de los problemas que tenían los británicos cuando venían aquí es que ellos se creían que estaban explorando ríos subterráneos, para que nos entendamos. Los ríos subterráneos normalmente no tienen la entramada red de galerías que hay aquí en Mallorca. Y sobre todo que nosotros a lo largo de los años hemos ido entendiendo de cómo se habían formado estas cuevas y cómo se podía explorar nuevas continuaciones a través de pasos muy estrechos. Durante los últimos años, han ido apareciendo piezas arqueológicas sumergidas en las cuevas que permiten documentar las diferentes etapas de utilización que tuvieron las cavidades de Mallorca como lugares de aprovisionamiento de agua. La presencia de estos restos arqueológicos, desde ánforas romanas a vasijas pretalayóticas, en ocasiones localizados después de recorrer centenares de metros de galerías inundadas, indican también la localización de antiguas entradas. Su desaparición puede deberse a haber sido cerradas por el hombre en tiempos históricos o simplemente por hundimientos naturales sucedidos desde entonces. La exploración de la cueva de Sagleda ha marcado un cambio en la filosofía de las exploraciones llevadas a cabo en Mallorca. Lo que empezó como una exploración más, se ha convertido en una actividad apasionante de exploración, dadas las características colosales de la cavidad. Todavía queda un mundo por descubrir, pero entre sus más de 10.500 metros de recorrido, podemos disfrutar de un paisaje de ensueño, donde podemos encontrar columnas o grandes bosques de estalactitas, como puntas de lanza amenazantes, donde se guardan registros de la historia del planeta. Estos espeleotemas de caliza pueden llegar a presentar morfologías externas macrocristalinas o delicadas proyecciones de aspecto floral. Es como encontrarse en un jardín o un arrecife de coral en las profundidades más remotas de la Tierra. Las exploraciones que realizamos en las cavidades de Mallorca
normalmente nos llevan cada cueva bastantes años. Y generalmente no tenemos solamente una en marcha, sino que hacemos varias a la vez, aunque le dedicamos más tiempo a una. Más que nada es porque si no quema mucho siempre estar en la misma cavidad y así se varía un poco. De todas formas, como los trabajos aparte de exploración hay que documentar las cavidades, recoger muestras de sedimento, fauna, etcétera, pues lleva muchísimas inmersiones y no es raro que una cavidad, pues la exploración y estudio se alargue a lo largo de 3, 4, incluso más años. La gran longitud de la cueva de Sagleda y los pocos accesos desde la superficie no facilitan su exploración, que requiere largas inmersiones, el descenso a grandes profundidades y largas descompresiones. Además del esfuerzo que supone avanzar arrastrando varias botellas. Pero como todas las exploraciones, el trabajo merece la pena. Estas cavidades, así como el resto que compone la zona del Midtjorn, junto con la importancia de los valores naturales y paisajísticos de las áreas donde se ubican, hacen de estos parajes kársticos una parte fundamental de la riqueza natural y el patrimonio de Mallorca. Sus valores biológicos, arqueológicos y etnológicos, las morfologías y dimensiones de muchas salas y galerías, la belleza, variedad y singularidad de las formaciones y la gran información que proporcionan, mucha aún por descifrar, hacen de estas cuevas un auténtico patrimonio natural y cultural. Pero este submundo frágil y delicado no está libre de peligro. Se ve afectado por la proliferación de urbanizaciones y construcciones, especialmente intensas en las zonas litorales de todo el Mediterráneo, y la contaminación de aguas residuales y residuos sólidos. El estudio y la conservación de estos espacios naturales, que están declarados lugares de interés comunitario, es una necesidad y una obligación. Conservarlos permitirá a las generaciones futuras disfrutar de su presencia, del agua y de la fuente de conocimientos que nos suministran y de toda la belleza y misterio que contienen. Necesitamos las cuevas de Mallorca, además, como un aliciente espiritual. Pues recordando a Zoró, al mismo tiempo que ansiamos conocerlo todo, también necesitamos que todo siga siendo misterioso y desconocido.